Es el último seminario para este semestre, pero empezamos de nuevo en septiembre. Entonces mira la página de web. Yo supongo que a fines de agosto tenemos más o menos, por lo menos unos seminarios ya planificados. Entonces pueden entrar allí. Sí, me alegro mucho que tanta gente está aquí con un día así, con mucho sol, pero estoy seguro que es primero por el tema muy interesante de esta noche, migración y seguridad en la era de Trump, el caso de México y Centroamérica, pero por supuesto y principalmente porque tenemos un conferencista tan distinguido como, como Dr. Jesús Velasco. Y voy a leer un poquito de los méritos de Dr. Velasco. Es titular de la cátedra Hugh and Therese Long de Ciencias Sociales en Tarleton State University en Texas y obtuvo su doctorado en la Universidad de Texas en Austin 1995. Trabajó muchos años en el Centro de Investigación y Docencia Económicas CIDE, siendo director de la División de Estudios Internacionales de 1998 al 2001. Y también hay muchas más cosas que él ha hecho, puede ver eso en la programa que hemos distribuido, pero quiero mencionar que también es autor de diferentes libros, por ejemplo, Bridging the Border, Transforming Mexico, U.S. Relations, y también un libro que se llama Neoconservatives in U.S. Foreign Policy under Ronald Reagan and George W. Bush. Y también está por el momento terminando un libro sobre la relación del gobierno de México con intelectuales estadounidenses entre 1920 y 2006. Y también es el editor del libro American Presidential Elections in Comparative Perspective, The World is Watching. So, hay muchas cosas aquí. Y también tengo el gran placer también de introducir al comentarista, mi colega Luz Paula Parra Rosales, que es profesora aquí en el instituto y también profesora visitante de la Universidad de Uppsala. También es investigadora de temas relacionados a la violencia, seguridad y paz en América Latina y particularmente en México, por supuesto. Entonces no voy a decir más. Muy bienvenidas de nuevo y dejo la palabra al profesor Velasco. Muchas gracias. Buenas tardes. Pues les agradezco que hayan venido aquí en este día tan bonito. Yo estaría afuera, no escuchando al mexicano, pero bueno, yo les agradezco y también le agradezco a Magnus y a Luz Paula el haberme invitado, a Marcus de Uppsala, porque siempre para mí es un placer venir a Suecia. Es un país que disfruto mucho. Y poder hablar de temas que me parece que son profundamente relevantes, como es la migración y la seguridad en la era actual, ¿no? Desde el inicio en 2016 de la campaña de Donald Trump, el tema de migración comenzó a surgir como un tema muy importante. Trump desde un principio empezó a decir que los mexicanos eran violadores, que eran gente que solamente traía drogas y que por ahí a lo mejor había alguno bueno. Y esto, si quieren no lo voy a acordar, pero lo voy a anotar. Esto creó una profunda animadversión en México, después de un largo periodo de relaciones bastante buenas en la relación México-Estados Unidos. Y recientemente se ha creado una profunda crisis por la migración centroamericana. Una migración que, como voy a tratar de explicar, no tiene mucho que ver con la migración mexicana. Entonces, el tema ha llegado a tal que de manera permanente el presidente Trump habla de la profunda crisis generada por los Estados Unidos, por la migración mexicana y centroamericana, sin mucha distinción entre las dos, cuando en realidad la naturaleza de la crisis, que sí existe, tiene otra dimensión que vamos a explicar a lo largo de la exposición. Bueno, déjenme ver si con cuál le mueven aquí. Ya, con esa. Entonces yo preparé aquí algunas imágenes. La presentación en PowerPoint es mucho más larga de lo que yo voy a explicar. Por si ustedes en algún momento la quisieran consultar, yo se las voy a dejar a los dos compañeros y la pueden usar como gusten, ¿sí? Entonces tiene 40 láminas que pasaré de manera rápida.
y más que todo hablaré más que leerlas, ¿no? Pero esta sí me parece importante porque es un poco la tesis de la presentación, y es que la política y retórica antimigracionista de la administración Trump responde más a razones políticas que a una verdadera crisis migratoria, ¿no? Y lo que yo quiero hacer es que él presenta una posición alarmista en contra de la inmigración porque le permite a él mantener una sólida estructura y una sólida sustento por la base que lo apoya. Entonces es un tema que para él le atrae mucho y le permite continuar manteniendo esa base, como un poco como esos caballos salvajes que se quieren ir y uno los jala con la rienda para mantenerlos cerca de ellos, ¿no? Y el tema migratorio es un tema que le permite al presidente Trump hacer eso, ¿no? Entonces, la presentación voy a hacerla más o menos en 4 partes. En la primera parte voy a explicar cuál es la naturaleza de la migración mexicana y de la migración centroamericana para tratar de resaltar sus diferencias. En la segunda voy a comentar qué tanto el muro fronterizo, que es uno de los principales argumentos que él presenta para tratar de detener la migración y al mismo tiempo de eliminar los problemas de seguridad que esta genera, puede detenerlo, la construcción del muro. Luego, ¿cuáles son las consecuencias de la creación del muro? El muro puede tener consecuencias positivas o puede tener consecuencias negativas. Bueno, vamos a tratar de valorar cuáles son las positivas y cuáles son las negativas. Y después voy a tratar de ver por qué Trump, y aquí le falta una R, por qué Trump usa constantemente un discurso xenófobo. O sea, cuáles son las razones que lo llevan a él a hacer esto. Porque no es que a él no se le ocurra, él sabe perfectamente por qué lo está haciendo, ¿no? Entonces, y al final algunos comentarios finales y después abriremos la mesa para la discusión. Entonces, bueno, ¿cuál es la migración mexicana en Estados Unidos? La migración mexicana en Estados Unidos tiene toda la vida, ¿no? Hay algunos que dicen que, por ejemplo, en la parte de Nuevo México, pues los mexicanos no migraron, sino que un día se convirtieron en norteamericanos, ¿no? Vino la compra del lugar y pues lo que antes eran mexicanos, pues al otro día, mañana, pues son norteamericanos, ¿no? Pero en la época moderna empieza de manera más o menos incipiente con la Revolución de 1910. Hay muchas personas que tratan de cruzar la frontera. Las comunicaciones no eran tan buenas. En México la comunicación ferroviaria fue bastante mala, siempre ha sido mala. Entonces era difícil llegar a la frontera, pero la gente iba. Y luego se convirtió en una migración más que todo estable a partir de los años 40. ¿Por qué? Porque se inicia en 1942 el programa Bracero. Y el programa Bracero, que termina hasta 1964, es un programa que permite la circulación permanente de mexicanos. Entonces hay mexicanos que van y regresan, se convierte en un ciclo. Es toda una circulación, como hay un programa parecido en su naturaleza, ¿no? En la estructura fundamental que tiene México con Canadá, donde mexicanos van y trabajan a Canadá y regresan a México. ¿Sí? Para el año 64 termina esto, pero además de cuando estaba el programa, Bracero, los mexicanos seguían yendo allá de manera ilegal. O sea, podían ir de manera legal con el programa Bracero, pero también cruzaban de manera ilegal. Yo siempre digo que era muy fácil cruzar Estados Unidos y les platico la anécdota de la tía abuela de un amigo mío, que por ahí de los años, fines de los 30, dijo, yo me voy a vivir a Estados Unidos. Ella vivía en Baja California Sur. Entonces agarró su maleta y cruzó por la frontera Tijuana-San Diego y empezó a caminar con la maleta. Entonces un señor le dijo, hey, where are you going? Le dijo, a los Estados Unidos. You have to pay. ¿Cuánto? 25 cents. Entonces la señora se regresó, le pagó 25 centavos y cruzó. Y se convirtió en norteamericano. Digamos, en los años 30 esa era la forma de migrar. Si quieren podemos hablar en las preguntas en la historia de la migración en los Estados Unidos. Pero los mexicanos iban así. Para los años 80 ya hay una migración de mexicanos de manera constante, que es una migración de carácter económico. Los mexicanos buscan trabajo, sobre todo en el sector agrícola. Entonces, en las pizcas del tomate, en las pizcas de la naranja, los mexicanos trabajan, pero se convierte en cíclica, porque van, trabajan, juntan dinero y se regresan con su familia, cuando no es época de... ¿Por qué deja de ser cíclica? Deja de ser cíclica porque hay un proceso de militarización de la frontera.
Entonces los norteamericanos y aquellos que piensan que solamente los republicanos son malos, no es cierto. Una de las personas que empieza con el proceso de militarización de la frontera es Bill Clinton. Entonces los primeros programas de Hold the Line, por ejemplo, había uno, son hechos para tratar de evitar el cruce sencillo. Hasta que llegamos al extremo de que al cerrarse las fronteras, llamemos de tránsito sencillo, como podía ser por San Diego, los mexicanos tienen que cruzar en una cosa que es espantosa, que es el desierto de Arizona. Yo siempre le digo a mis alumnos que, claro, es una exageración espantosa, pero yo siempre le digo a mis alumnos que si ustedes quieren saber cuál es el lugar más cercano al infierno, vayan en el verano a Arizona, ¿no? Entonces ahí se quema uno, ¿no? Usted puede freír un huevo en el piso sin ningún problema. Entonces, y en la noche hace mucho frío. Todos los mexicanos cruzan ahí y se mueren. Entonces empieza esa situación en la que deja de ser cíclica por la militarización de la frontera y los mexicanos van y se quedan. Y luego empiezan a darse cuenta de que tienen que inmigrar la familia porque ellos ya no van a poder regresar. Entonces, en un principio, inmigraban hacia los estados fronterizos. Posteriormente, inmigran en todo el territorio norteamericano. Hace como unos 10 años fui a Alaska en el verano. Y es muy curioso cómo se comportan los de Alaska, porque como tienen 10 meses que tienen frío, 9 meses que tienen frío, cuando es el verano, quieren hablar con todo el mundo, entonces usted lo ve a uno y le habla. Donde encuentre un tipo, le habla, ¿no? Porque no han hablado durante 9 meses. Entonces un señor me habló, y cuando empecé a hablar en inglés y se dio cuenta que yo tenía acento chamula, me dijo, ¿usted es de México? Dice, sí. Sí, yo tengo una taquería aquí, porque me casé con una mexicana y me llevó a comer tacos en Alaska. ¿Sí? Entonces, había mexicanos en Alaska, con esto les quiero decir eso, ¿no? Entonces, están en todo el territorio nacional. Y se convirtió ya no en una migración cíclica, sino en una migración estructural. Ahora los mexicanos lo que quieren fundamentalmente es llegar a Estados Unidos, quedarse y convertirse en ciudadanos norteamericanos. Ahorita vamos a ver cómo ha cambiado la inmigración, un poco en su naturaleza, ¿no? Y ya se quedan. A partir del siglo XXI hay otro tipo de migración mexicana que es poco estudiada, pero que existe de manera importante, que es una migración de fuga de cerebros. Los estudios más recientes calculan que hay como 3,000 mexicanos de alta calificación quiere decir que tienen estudios de licenciatura o más trabajando en los Estados Unidos. Y yo tengo amigos, por lo menos 20 que me vienen a la mente en universidades norteamericanas que son profesores. Amigos que yo conozco, pues que conocí en México, cuando vivía en México. Y hay una migración pequeña pero importante por violencia. Si ustedes van al área de Woodlands, cerca de Houston, y se meten en Woodlands, que es una área de gente muy rica, pues viven puros mexicanos, usted no necesita hablar inglés en esa área. Son los mexicanos ricos que se llevaron a sus familias y tenían la plata suficiente para comprar una casa y meter los hijos en una escuela privada, y los esposos trabajan en México y van todos los fines de semana a visitar a la familia. Entonces también hay esa migración. Pero bueno, en suma, la migración mexicana es una migración fundamentalmente económica, con estos pequeños dotes de violencia y fuga de cerebros. La migración centroamericana es una migración muy distinta. Es una migración fundamentalmente por violencia y por pobreza. Y eso tiene que ver con una profunda historia de la migración, de la situación política en los países de lo que se conocen del Triángulo del Norte, que es Honduras, El Salvador y Guatemala. Si ustedes recuerdan, en los años 80 hubo un montón de regímenes militares, pero a veces desde los años 60 había ese tipo de regímenes militares. Solamente para recordarles el caso del exgeneral Ríos Montt en Guatemala, en un año exactamente, un poquito más de un año en que duró su mandato, hubo 10,000 personas desaparecidas o asesinadas en Guatemala. Se calcula que había más de 250,000 personas en todo el conflicto guatemalteco a lo largo como de 30 años. Entonces, es una serie de países que han vivido en la violencia, y además, si ustedes, estas cifras que yo les doy aquí, en el 2015,
había 103 homicidios por cada 100.000 habitantes. En el 2016, 80.96 y en el 2007, 60. Se calcula que después de 30 es una cosa ya espantosa, ¿no? Nada más para que se den cuenta, México, que es se habla mucho de la violencia mexicana todo el tiempo, lo cual es cierto, en el 2018 es el año más violento que tenemos y es el 25 por cada 100.000 habitantes. Estamos hablando 3 veces más, perdón. ¿Sí? En Estados Unidos es 5.3 y ustedes están en la gloria, a mí nomás 1.4. Entonces, la violencia centroamericana es una cosa realmente seria, pues, no es un juego. Si hablamos de extorsión, se pagan 390 millones de dólares de pura extorsión. Si no me das esta cantidad de dinero, mañana mato a tu familia y mato a tus hijos. Entonces la gente paga plata. ¿Sí? La pobreza es otro factor. Los guatemaltecos es el segundo país con mayor desnutrición de América Latina. Para ponerlo así fácil, ¿no? Y es el 6º país en el mundo con desnutrición. ¿Sí? Los hondureños 60% de los hondureños viven por debajo de los niveles de pobreza aceptados por las Naciones Unidas. Lo cual es un montón de gente, 60%. Los salvadoreños el 42% y los guatemaltecos el 51%. O sea, son datos reales, no es que estemos inventando que viven en pobreza o que tienen violencia, ¿no? Y la violencia es provocada ahora por la Mara Salvatrucha, que es una exportación de los norteamericanos. En los años 80, cuando hubo todos estos regímenes militares en Centroamérica, hay una profunda inmigración hacia los Estados Unidos. En los años 80 yo era estudiante de la licenciatura y fue a hacer mi tesis de licenciatura sobre el Ku Klux Klan y el fascismo norteamericano, que hubo un movimiento fascista muy importante en Estados Unidos. Y mi hermano era un indocumentado que vivía en San Francisco. Y entonces cuando yo llegué no estaba trabajando. ¿Por qué no trabajas tú? Sí, no, hombre, llegaron unos salvadoreños y unos guatemaltecos. Una cosa espantosa. Y le digo, ¿por qué? Porque se rentan por $2.50, decía. ¿Cómo? Sí, no me acuerdo, creo que como $4.50 en aquel entonces el salario mínimo. Dice, menos de la mitad. Dice, entonces, por lo que se han llegado un montón de gentes y ellos lo que quieren es trabajar, no importa casi qué les pagas. Entonces yo no voy a trabajar por eso. Mi hermano ya tenía conciencia laboral, ¿no? Estas gentes, muchos de ellos, sus hijos o ellos mismos, se convirtieron en criminales. ¿Sí? Y esos fueron los que formaron la Mara Salvatrucha. En los años 90, durante parte de la administración Clinton, hay un importante proceso de deportación de esas personas y los regresan a sus países de orígenes. Y en sus países de orígenes ellos ejercen el trabajo de las bandas. Y entonces se acentúan en las bandas y se calcula que del 2001 al 2000 fueron deportados 130,000 de ellos, el 90% en el triángulo que se conoce como el triángulo del norte. ¿Sí? Y hay todavía, aún en los Estados Unidos, 10,000 maras. El problema es que estos tipos han hecho alianzas con el narcotráfico, porque las rutas del narcotráfico a lo largo de la historia de los últimos 20 o 30 años han cambiado. Originalmente, por ejemplo, la cocaína de Colombia llegaba por Miami, y esa cocaína era una cocaína que se distribuía fácilmente. En Florida, las autoridades se pusieron muy duras a tratar de detenerla y lo detuvieron. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Los colombianos lo empezaron a mandar por México. Entonces, los mexicanos no eran productores de cocaína, pero eran distribuidores de cocaína. Y al final de cuentas, ahora los centroamericanos tienen parte de la cocaína, pasa por Centroamérica. ¿Sí? El 90% de la cocaína pasa por Centroamérica. Y, por lo tanto, para la distribución de esa cocaína, las bandas como la Mara Salvatrucha son bandas muy importantes en el proceso de distribución. Y además hay una cosa que muy pocas veces se estudia, pero que yo creo que se debería de estudiar, que es lo que podríamos llamar como la violencia no criminal. ¿Sí? Esa violencia del abuso hacia la mujer, del machismo, de la pobreza estructural,
de la profunda discriminación que, por ejemplo, hay en Guatemala contra la población indígena. La población indígena es totalmente vituperiada, explotada por razones estrictamente racistas. ¿Sí? Ese es un tipo de violencia que yo puedo ofender a una persona que es un indígena, que no necesariamente me lleva a un acto criminal, pero sí a un acto de segregación y marginación de las personas. Se calcula que en el 2015 hay 3.4 millones de personas del Triángulo del Norte viviendo en Estados Unidos, de ellos 55% son indocumentados. O sea, hay alta población de indocumentados que está aún en los Estados Unidos, y hay 40,000 personas, más de 40,000 personas que piden asilo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Lo que vamos a tener es que un importante número de personas llegan a Estados Unidos para pedir asilo, pero muchos de ellos llegan con sus hijos. El problema es que ellos no tratan de cruzar de manera ilegal, tratan de cruzar de manera legal. Piden el asilo, claro, hay un proceso cada vez más complicado, porque lo han hecho más complicado, para otorgar el asilo. ¿Y qué es lo que ha pasado con Trump? Que Trump lo que ha hecho es una cosa que es una violación al derecho internacional, que es la separación de los niños. Entonces, digo, seguramente han visto, pero hay casos profundamente dramáticos. Yo vi uno hace como un mes y medio en la televisión, de un niño que lo habían separado, que tenía como 2 años y medio, lo habían separado de su mamá como 3 meses, y el niño ya no reconocía a la mamá. Y cuando reconoció a la mamá, simple y sencillamente la rechazaba. No quería estar con ella. Eso ha generado toda una polémica importantísima en los Estados Unidos y un profundo rechazo hacia la administración de Donald Trump, no solamente en los Estados Unidos, sino en el mundo en general, ¿no? Del 2000 al 2017 se duplicó la migración centroamericana a los Estados Unidos. Y todo esto tiene que ver, como les dije, por razones de pobreza y de violencia. Ahora, en suma, ¿qué tenemos? La migración mexicana es una migración histórica, producto de también de necesidades económicas, de gente que antes era cíclica y que ahora se queda. La migración centroamericana es una migración un poco más reciente por razones de pobreza y violencia. Entonces el presidente Trump dice, bueno, lo que nosotros necesitamos hacer es poner un muro que detenga a estas gentes para que no entren, ¿sí? En los Estados Unidos hay muro desde siempre, y lo crearon no solamente la administración Trump, sino presidentes como el presidente Clinton y el presidente Bush. Y hay muros como esto, y la gente se cruza así. No tengo el tiempo para pasarles, pero hay videos donde hay gente que, sobre todo para el transporte de droga, que pone una rampa. Entonces hay una de esas camionetas grandotas, y va a la rampa y ¡pum!, caen del otro lado. Ahorita les voy a enseñar algunas cosas que son más simpáticas. Y así cruzan. Se calcula que el 95% de la zona del río Bravo es propiedad privada, y ahorita vamos a ver lo importante que radica en eso, ¿no? Entonces, la construcción del muro es una construcción compleja, ¿sí? Primero, porque, nada más para hablar un poquito más. Se calcula que hay más o menos 654 millas construidas de las 2,000 millas un poquito más de 2,000 millas que constituye toda la frontera México-Estados Unidos. De ellas, solo hay construidas para cruces de personas, porque otras son para cruces legales, por ejemplo, de vehículos que cruzan de un lado a otro, solo 354 millas. Construir el muro es algo no solamente complejo técnicamente, y ahorita les digo por qué, sino también no sabemos, dependiendo qué tipo de muro. Se calcula que puede ser entre 20,000 millones de dólares o 40,000 millones de dólares. En la revista de ingeniería de MIT, un ingeniero hizo el cálculo, y una revista muy seria, y dijo que construir el muro que Trump quiere son 40,000 millones de dólares. Pero además, se tienen que pagar 864 millones de dólares por cada milla de mantenimiento del muro. O sea que es, como dicen los argentinos, un platal, ¿no?
hacer ese tipo de cosas. Pero hay un problema adicional. El 95% que les decía de la frontera es propiedad privada. Y hay, legalmente yo puedo expropiar tu terreno, pero yo te tengo que compensar. Y además el problema es que si tú me expropias mi terreno, yo te puedo demandar a Estado norteamericano, y eso hay por lo menos 60 casos que provienen de la administración de George Bush. O sea, pasó Obama y lo que va de Trump, 8 años de Obama, 2 de Bush, 8 de Obama, son 10, y 2 de Trump, son 12 años, y hay 60 casos que no están solucionados de una ley que se hizo en aquel entonces para ciertas partes de Texas. Entonces es un proceso muy largo y un proceso mucho más caro de lo que pide Trump. ¿Cuáles son las consecuencias de construir el muro? Bueno, la primera es que el muro afectaría fundamentalmente, por ejemplo, a una tribu indígena, que son estos, y que afectaría lugares sagrados para ellos. Segundo, incrementaría profundamente las inundaciones. Ahora yo no pude llegar a tiempo aquí porque cayó un diluvio en Texas. No podía salir el avión. Bueno, sería peor porque el muro sirve de dique, entonces controlaría, bueno, ahí se quedaría el agua y la inundaría, ¿no? Tercero, afecta el medio ambiente de manera sustancial. Se sabe que el área donde está la frontera es la 17 área con mayor diversidad ecológica del mundo, el área de la frontera México-Estados Unidos. Y hay 1.506 animales y plantas, incluyendo 62 especies en peligro de extinción. Y luego uno dice, pero pues ¿cómo? ¿No? Bueno, déjenme ponerles solo un ejemplo. Hay un búho pigmeo que su mayor capacidad de volar es de 1,40 m. Y es un búho que se mueve por diversas razones en el área de la frontera, en las dos partes de México y de Estados Unidos. Si ustedes ponen un muro, se muere el búho. Entonces hay esa serie de cuestiones de daños ecológicos muy serios. Y además hay patrimonios culturales afectados. Hay una iglesia que tiene 150 años de existir, que es una pequeña capilla, que todavía usan ahí cerca de Bronzeville. Muchas gentes hasta para recepciones, para hacer bodas. Una iglesia católica. Y que quedaría totalmente distribuida. Ahora la gente piensa que, bueno, el muro está, aquí es la frontera, pues aquí hago el muro. No, pero hay muchas veces que yo lo puedo hacer a 20 metros de donde está la frontera, o lo puedo hacer a 25 kilómetros de donde está la frontera, por diversas razones de construcción. Entonces no siempre es tan fácil hacer ese tipo de cosas. ¿Cuál es la irrelevancia, yo diría, del muro? Bueno, primero, el muro tendría un impacto mucho menor de lo que piensa y lo que dice el presidente Trump. En primera instancia, porque del 2007 los mexicanos ya no van a Estados Unidos. Es lo que se llama migración cero. El mismo número de mexicanos que entra a los Estados Unidos es el mismo número de mexicanos que sale de los Estados Unidos. Y ahora, en los últimos 2 años, tenemos lo que se llama inmigración negativa. Van menos mexicanos que los que salen de los Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, pues no van. ¿Y qué es lo que está pasando? Que los que están ya allá se están nacionalizando para poder ejercer sus derechos y votar. Y el gobierno de México ha hecho una profunda campaña para la nacionalización de los mexicanos. Yo soy muy amigo de una persona que era el vicecónsul en Texas. Me decía, es increíble el número de personas que vienen. Nosotros damos seminarios cada mes de cómo es el proceso de nacionalización. Porque es una forma que tienen los mexicanos de poder defenderse, de poder defender sus intereses. ¿Sí? 60% de los indocumentados que llegan a los Estados Unidos lo hacen de manera legal. ¿Qué es lo que pasa? Usted cruza la frontera, saca una visa, el profesor cruza y se queda, va a visitar a su familia o a sus amigos, se queda ahí y nadie lo encuentra. ¿Sí? Entonces, se quedan de manera legal. Pero además, aquellos que tienen visa B1 o B2, que son visas de trabajo, cuando se termina, se quedan de manera legal. Entonces, pues de alguna manera entras legal y te quedas ilegal. Es un poco el juego, ¿no? En el 2017 fueron 700,000 personas las que se quedaron en Estados Unidos después de entrar de manera legal y convertirse en ilegales. Ahora encuéntralos, pues
No, y si es como el profesor que se puede camuflajear muy fácil con un norteamericano, o como Magnus, que nadie sabría que es sueco, pues dirían que es gringo, pues ya también es la cosa. Y no todos los mexicanos somos pieditos. La segunda, hay túneles. Entonces, muchos, sobre todo la droga, más que las personas, ahorita vamos a ver un poquito más, cruzan por los túneles. Pero ahora ya hay derecho de piso de túneles. Entonces el narco le cobra a los coyotes para que los metas por el túnel. Y pues se encuentra el túnel. Entonces está medio complicado. Además los túneles pueden ser muy sofisticados, como este, que es un túnel con luz y todo. O este que te dice, mira, entras aquí de una tienda, de un restaurante y sales acá a la tercera calle, ¿no? Yo te digo cómo está la cosa. O este túnel que tiene electricidad, aire acondicionado y tú te vas en un tren. Entonces, pues sí, tú puedes poner una barda, pero la barda no controla el túnel. Nada más para que se den cuenta. Perdón, antes de seguir a esto, déjenme ir atrás. Otro de los... Esto es en relación a la migración, pero el otro problema fundamental que Trump quiere detener es el consumo es la droga. ¿Hay una exportación de droga importante a los Estados Unidos? Sí. ¿Los mexicanos contribuyen con ella? Sí. Ahora, yo siempre le digo a mis alumnos, le hago así, le digo, te vendo esta pluma, $120. Dicen, no, te pongo 10. No, si cuesta 1.50, entonces no la vas a comprar, ¿no? Claro. Entonces, hay un problema no solamente de oferta, sino de demanda. Y ahorita vamos a ver por qué los Estados Unidos demandan drogas. O cómo las demandan. De acuerdo a la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Crimen, Estados Unidos ocupa el segundo lugar como mayor consumidor de marihuana en el mundo. ¿Quién cree que es el primer lugar? Cuando yo lo supe me dio mucha risa. Islandia. No. Allá al ladito de aquí. No. Los islandeses fuman bota como no tienen ni idea. ¿Sí? Bueno, es el tercer lugar de consumo de cocaína en el mundo, los Estados Unidos. Y es el primer lugar de consumo de opioides legales. Y como ustedes saben, hay una crisis en los Estados Unidos porque empezaron a dar Oxycontin, que es para el dolor, para problemas de dolor. En el avión vi una película que me sacó mucho de onda, como decimos en México, de Julia Roberts, que se llama Sam is Coming Back, de un hijo que se convierte en adicto por opioides, ¿no? Tiene 3.8 millones de muertos por el consumo cada año. Ahora, ¿qué pasa? Estados Unidos es el mayor consumidor de narcóticos en el mundo, con esta cantidad por cada millón de habitantes. Y luego, bueno, pues aquí tenemos a Dinamarca en un honroso cuarto lugar en Escandinavia, ¿no? Y los alemanes no cantan mal las rancheras. Entonces, Estados Unidos es, en términos generales, el país de mayor consumo de drogas. Entonces, usted puede controlar la droga, el acceso a la droga. Los norteamericanos van a continuar demandándola. Que venga de México, de Colombia o del Salvador, no importa, sino ahora va a venir de Turquía y de Afganistán. ¿Por qué? Porque hay una demanda. E históricamente los norteamericanos han hecho una cosa que es lo que llaman interdiction en lugar de prevention. Entonces, usted comete un acto. Estados Unidos es el país con mayor número de encarcelados en el mundo por haber portado drogas más allá de lo permitido. Entonces, no recuerdo cuál es la cifra, les mentiría, pero sí, usted puede tener estoy inventando, 1 onza de marihuana como parte legal y usted tiene 1,5 onzas, lo mete en 3 años. Y no hay un programa de prevención desde la época en que Nixon lanzó lo que se llamaba la guerra contra las drogas. Entonces, ahí está el mayor número de dosis, matan en promedio a 91 personas al día. Entonces, sí puede el muro detener, a lo mejor, no creo porque están los túneles, pero si los detiene, la van a encontrar en otro lado. Nada más para darles algunos datos. Perdón. Aquí tenemos varias información desde que arrestaron al Chapo. Sí,
Jesús el Mayo Zambada declaró que en los años 90 el 95% de las drogas pasaba por los túneles. O sea, un narcotraficante dijo, el 95% de la droga que nosotros mandamos a Estados Unidos pasa por los túneles. La gran mayoría de la droga que pasa por lugares legales. ¿Ustedes se acuerdan de la matanza que hubo hace como 3 años en Guerrero de mexicanos que eran estudiantes que iban a... Bueno, las versiones más certeras, porque no se sabe de todo, es que en México hay una tradición, puede ser no aceptada, pero hay una tradición de que los estudiantes toman los autobuses y se transportan en ellos. Lo mismo hicieron estos estudiantes para ir a la celebración en México del 2 de octubre del 68. Lo que no sabían es que en ese en ese autobús había grandísimas cantidades de lo que le llaman black tart, ¿no? Con lo que se hace la heroína. Entonces para los narcotraficantes no les importaba que fueran los estudiantes, lo que ellos importaba es que allá abajo iba un montón de droga que iban a perder millones de dólares. Por eso pasó lo que pasó. ¿Sí? La patrulla fronteriza confiscó 480,000 libras de narcóticos en puntos legales. O sea que gran parte de la droga que cruza los Estados Unidos lo hace de manera legal. No que lo haga de manera legal, evidentemente es ilegal, sino lo hace por los términos de cruces legales. ¿Sí? O sea, agarra su carrito, está lleno de droga y usted cruza, y si no me paran, pues ya cruzó. Es un poco lo que quiero decir, ¿no? Y además se han vuelto profundamente sofisticados. Los narcotraficantes transportan droga por submarinos. Entonces la pone ahí, es una fotografía que ustedes la pueden encontrar en el internet, no es nada sofisticado, no entré a ningún lugar raro. La transportan con drones. Y la transportan con catapultas como esa. Entonces usted pone aquí un montón y el otro lado está ahí, ¡fum! Va para el otro lado y ya la cachas y vámonos para adentro. Entonces el muro sirve, pues sí, yo no digo que no vaya a detener algo, detendrá algo, pero si usted tiene que gastar 40,000 millones de dólares en construir un muro y le van a poner una catapulta, pues bueno, ya es tu plata mal gastada, ¿no? ¿Por qué explica la posición en contra de Trump? Por una razón fundamental, es política. La razón es fundamentalmente política. Trump tiene controlado entre un 35 y 40% de la población que haga lo que haga, van a seguir siendo fieles admiradores de él. ¿Sí? ¿Cuál es esta gente? Bueno, aquí hay una pequeña descripción de ellos. Son, en términos generales, gente rural, con pocos estudios. En términos generales, son personas que solamente terminaron el nivel preparatorio. ¿También aquí se dice preparatorio? El nivel preparatorio, que luego tienen diversos términos en cada país. Tienen el nivel preparatorio. En la gran mayoría son hombres. Son personas que viven en sectores rurales y que tienen ingresos de $50,000, que es el promedio de ingreso de un norteamericano al año. ¿Qué piensan estas personas? Esto me parece a mí así como fundamental para entender. Esta es una encuesta que además ustedes la pueden buscar por esta encuesta de PRRI y se actualiza cada rato, como cada 3 o 6 meses la actualizan, ¿no? Yo tengo esta del 2016 cuando Trump fue electo, porque me parece que es fundamental, pero si ustedes van, está actualizada al día de hoy. 65% de la clase trabajadora blanca piensa que la cultura en los Estados Unidos se ha deteriorado desde 1950. 48% de las cosas que han cambiado tanto que me siento un extranjero en mi país. Yo ya no me identifico. 48% de la población de esta clase trabajadora. No son todos los norteamericanos, son la clase trabajadora blanca. 68% del American Way of Life debe de ser protegido de influencias extranjeras. O sea, no quiero los extranjeros, afectan mi forma de vida. Si quieren, en las preguntas comentamos del programa de Trump que acaba de sacar hace unos 4 o 5 días, que tiene que ver con esto. 68% de las sociedades están en peligro de perder su cultura y su identidad. O sea, nosotros ya no vamos a tener nuestra cultura. Ese es 55% del público en general, no solamente la clase trabajadora blanca, sino todo el público en general. Estados Unidos está en peligro de perder su cultura y identidad. O sea, el primero eran los blancos, ahora toda la población, 55%, o sea, más de la mitad. 62% creciente número de inmigrantes amenaza la cultura.
52%. La discriminación en contra de los blancos se ha convertido en un problema. Ahora, no están discriminando a los negros, están discriminando a los blancos. O sea, ya es al revés. Es 52% de la población norteamericana siente que están siendo discriminados aquellos que son blancos. Y 60% de las cosas mal están tan mal que se necesita un líder capaz de romper con las reglas. Bien, Mr. Trump. Esta también. ¿Cuáles son los siguientes grupos de personas que usted considera que representan un riesgo para la seguridad nacional de los Estados Unidos? This is pretty good. Los musulmanes, 40%. Los sirios, bueno, los mexicanos, 49%. O sea, tú y yo somos más peligrosos que los sirios. No, y que los musulmanes. Los demócratas, y esto es uno de los grandes problemas de Estados Unidos, que es la polarización. Los demócratas, 18%, como dice, pues no tanto, 17%. Pero si ves los republicanos, el 80% piensa que los mexicanos somos un peligro para la seguridad. Entonces, problema de polarización es importante y podemos comentar después. El otro problema que hay es el de la distribución de la riqueza en los Estados Unidos. Esta gráfica creo que lo dice todo. El 20% de los americanos más ricos controlan el 84.6% del país de la riqueza. Entonces, los Trumps, que viven como jeques, ¿sí?, controlan el 84% del país de la riqueza. Eso casi sale como incomprensible, como que estamos hablando de Marte cuando lo comparamos con lugares como Suecia o cualquier país escandinavo, ¿no?, donde la equidad de la distribución de la riqueza es mucho mayor que en otros lados. Los working class poor, 0.2%. La clase media como yo, 4%. La upper class, o sea, la upper class quiere decir gente que gana más de $100,000 al año, 11%. Déjenme ponerles un ejemplo. En los años 50, principios de los 60, la diferencia entre un plomero que podría ser usted y un profesor que podría ser usted era como entre el 15 y el 20%. Entonces, un profesor norteamericano sí tenía su trabajo, lo que fuera, quizás reconocido más socialmente que un plomero, pero yo podía vivir en el mismo vecindario que una persona que era plomero y yo era profesor. Nuestros ingresos eran similares. Yo tengo un amigo que su esposa también es profesora y cada uno de ellos gana $250,000 al año como profesores. Entre los dos ganan $500,000 al año. No existe plomero en Estados Unidos, no existe. Si me lo traen, me callo y no vuelvo a hablar en mi vida. No existe plomero que gane $250,000 al año. Solamente por darles cómo se ha roto esa brecha, cómo se ha ampliado y esa equidad en los Estados Unidos. Estas personas que están por aquí son los que están sufriendo lo que dice Trump, sí. Entonces, esa clase trabajadora blanca, que es la que les acabo de enseñar, son esas personas que, como decía un eminente sociólogo de los años 80, 70 y 80, Daniel Bell, decía, son aquellas personas que han sido desplazados de antiguas posiciones de dominación. ¿Qué hace Trump entonces? Pues crea un discurso que está muy bien creado. No nos gusta, pero está bien creado. Primero es un discurso que juega con las emociones de las personas. Entonces le dice, usted está perdiendo su trabajo. ¿Se da cuenta por qué perdió el trabajo? Porque llegó ese mexicano que está ahí y ese se lo quitó. Entonces hay un acto emotivo. Segundo, crea enemigos. ¿Quiénes son los enemigos? Los mexicanos, porque somos violadores. Un día estaba yo dando una conferencia y me dijo, oiga, pero sí es cierto que los mexicanos... Le dije, pues yo no. Yo soy mexicano y yo no he violado a nadie. ¿No? Entonces, no. Déjenme decírselos con una anécdota. Una vez una compañera mía cuando trabajaba en México me dijo, ¿qué crees, Jesús? Me han robado 3 veces en un mes. Le dije, no, hombre, pues vete a hacer una limpia de Pirú, ¿no? Aunque sea. Le dije, ¿y cómo? Dice, pues una vez en Nueva York, la otra en Chicago y la tercera en la Ciudad de México. O sea, pues en todos lados hay una serie de problemas de este tipo, ¿no? Tercero, detecta culpables que sataniza, ¿no? Que crea
un problema de repulsión hacia esas personas. Y finalmente ofrece ser el redentor. Si ustedes se ponen a ver los discursos de Trump, Estados Unidos era muy grande, ¿no? Y ahora lo vamos a volver tan grande como era porque por un periodo muy largo lo dejó de ser. Entonces, Make America Great Again. Y además, después de vivir como 25 años de mi vida en Estados Unidos en diversos momentos, este es el último, he vivido 9 años en Texas, los norteamericanos sí se creen eso de que son el mejor país del mundo. Y cuando yo doy clases, una de las cosas que trato de hacer es decirles que no es cierto, ¿no? ¿Quién es el país con mejor distribución del ingreso? Estados Unidos, no. ¿Con el mejor nivel educativo? Estados Unidos, no. ¿Con el mejor niveles en la prueba PISA? ¿Quiénes son? Pues los finlandeses. ¿De dónde está? Pues en Escandinavia. O sea, y si le sigo cada una de estas veces, y los suecos andan por ahí también, si le sigo cada una de estas veces, ¿quién es el país más feliz, de acuerdo a los estudios, los daneses? No es cierto que Estados Unidos es el mejor país del mundo. Es la economía más grande del mundo, lo cual es cierto, y es el país con el mayor poder militar del mundo, también es cierto. Ahora, en los 2 últimos años, no es ni tan solo las mejores universidades del mundo están en Estados Unidos. La número 1 es Oxford, la segunda es Cambridge y la tercera es Harvard. Sí tienen como 7, 8 universidades que son de las mejores del mundo, nadie dice que no. Pero en la prueba PISA, que valora a los chiquitos hasta la preparatoria, Estados Unidos ocupa el número 18. Y luego Trump hizo una cosa maravillosa que aquí portó el economista de una manera muy, muy gráfica, que es el arte de mentir. Según el Washington Post, en el mes de abril, Trump, desde que ejerció su mandato, ha hecho 10,000 mentiras. Se calcula que en un proceso electoral los candidatos a la presidencia mienten como el 30%. Trump mintió durante su programa a la presidencia el 70%. La palabra fake news se ha convertido no solamente en una forma de decir algo en los Estados Unidos, sino también en un referente en otros lugares. O sea, ya hay candidatos que dicen, o presidentes que dicen, o políticos que dicen y utilizan la palabra fake news. Machiko Kakatuani, estamos observando la muerte de la verdad. Tiene un libro donde dice eso, estamos observando la muerte de la verdad. Y, como decía el famoso pensador y presidente de la República Checa, Václav Havel, afirmó, cuando la verdad no se le da una completa libertad, la libertad no es completa. Entonces, estamos viviendo eso en Estados Unidos. Estamos viviendo lo que en alguna vez el famoso pensador italiano Umberto Eco llamaba la hiperrealidad, the hyperreality. Un lugar en donde es muy difícil discernir lo real de lo ficticio. Entonces, ¿cómo puedes tener accountability o responsabilidad en los Estados Unidos si ni tan solo estás diciendo la verdad? A la realidad se le puede identificar con fake news o visiones alternativas, como decía la asesora del presidente Trump, ¿no? Es que nosotros damos visiones alternativas, no. El señor trae un suéter azul, pero mi visión es que es verde o blanco, no. Pues, si estoy daltónico a lo mejor, pero no, eso no es más, ¿no? No importa que estés en desacuerdo, porque no pasa nada para el 40% de la población. Entonces, ¿cuáles son los argumentos? Lo está manipulando. Lo está manipulando. Ahora, ¿ustedes creen que eso pasa solamente en las personas y no pasa con las personas? Yo fui a dar una conferencia sobre el libro que sale el otro mes, que es ¿qué opinaron 12 países del mundo sobre la elección de Trump? Y una persona me dijo, lo que pasa es que CNN pasa por todo el mundo. Este era un profesor universitario. Pasa por todo el mundo y entonces, como CNN es progresista, es liberal, ellos piensan y difunden esa visión y los países en todo el mundo se creen esa visión. Y le dije, ¿de veras crees tú eso? ¿Tú crees que la BBC de Londres necesita CNN? ¿Tú crees que los chinos que tienen como 150 corresponsales entre Washington y Nueva York necesitan la CNN? ¿Tú crees que France Press necesita CNN? O sea, pero lo que quiero decir es que este ejemplo es de una persona que es un profesor universitario que está tratando de dar una solución más sofisticada, que de sofisticada no tiene nada.
Y esto tiene que ver con los medios masivos de comunicación, porque los medios masivos de comunicación en Estados Unidos han cambiado mucho. Se han convertido de medios informativos a medios sensacionalistas. Y lo que antes era una clara distinción en los años 60 entre ser un medio de espectáculos y un medio político, se ha perdido. Entonces ahora el espectáculo puede ser político y lo político puede ser espectáculo. En los años 60, para aquellos que les interesan los medios, en Estados Unidos había lo que se llamaba The 6 O'Clock News. Entonces los norteamericanos trabajaban de 9 a 5, las mujeres pues no trabajaban mucho. Los hombres se iban a tomar una cerveza y llegaban a su casa a las 6 para ya estaba preparada la cena, y lo único que podían ver era en las 5 cadenas que había, o 6 o las que fueran, las noticias, porque todos pasaban las noticias. Entonces uno veía con una persona, con un anchor y otro con otra persona. A partir de fines de los años 80, desde antes, entra la televisión en cable. Y entonces aquella persona que quiere informarse puede informar más, y aquella persona que no se quiere informar pues no se informa. ¿Por qué? Porque ahora la televisión es muy amplia. Entonces usted puede dedicarse a ver solamente películas, entonces tiene HBO, o puede dedicarse a ver el Golf Channel y solamente ve golf, o si le gusta la cocina puede dedicarse a ver la cocina. La conclusión de esto es que el ignorante se hizo más ignorante y el culto se hizo más culto. Pero los medios se hicieron más sensacionalistas porque los medios son privados, tienen que vender. Esto ejemplifica perfectamente la declaración de Leslie Monvis cuando dijo, Trump no es muy bueno para los Estados Unidos, pero es buenísimo para CNN. Es CNB, perdón, no es ese. CBS. Dice, pero no es bueno, pero es buenísimo para mi negocio. Y los medios tienen mucho que ver. Esta es una encuesta un estudio hecho durante la campaña de cuáles fueron las fuentes que llegaron a la nominación de Trump. Si ustedes ven, esto es la información negativa y esta es la información positiva. Hay 73% de información, 83% de información negativa y 73% de información positiva. Pero esto es todavía más simpático. Algunos de ustedes seguramente están en los medios o sabrán, hay lo que se llama las noticias de horse race. Esas son noticias como las carreras de caballos, ¿no? Cuando ustedes ven en las películas o han ido al hipódromo y dicen, el caballo número 23 va hasta adelante, pero solamente le sigue 20. Lo único que están diciendo es quién va adelante y quién va atrás. No dice nada más los horse race, por eso se llaman eso. 81% solamente decían quién iba adelante y quién iba atrás, o el equivalente de eso. ¿Sí? 19% eran noticias de sustancia. Lo cual quiere decir que los norteamericanos están informados con sustancia, están informados. ¿Quién va ganando? Clinton. ¿Quién va perdiendo? Trump. ¿Quién va ganando? Trump. ¿Quién va perdiendo? Clinton. Y eso es culpa de los medios, no es culpa de Trump. ¿Quién le da más confianza a usted para decir la verdad en temas importantes? ¿El presidente Trump o los medios masivos de comunicación? El presidente Trump, 35% en general, los medios 52% y no sé, el 13%. Si era republicano, el presidente Trump 82% mejor que los medios. Los medios masivos de comunicación 9% y no sé 10%. Si eres demócrata, el 2% con Trump. El 92% de los medios. ¿Sí? Y si eres independiente, pues ahí estás dividido entre el 29% y el 54%. El 54%. Si se dan cuenta, Trump tiene y los republicanos tienen una base profunda de apoyo, porque piensan que los medios son fake news. Y sácalos de ahí. Para concluir, en suma, Trump puede crear el discurso que se le pegue la gana, si es xenófobo, porque hay un 40% de la población que se lo va a creer además. ¿Sí? Segunda, puede decir que traen drogas y quitan el trabajo y hay un 40% de la población que se lo sigue creyendo. Para concluir, y entramos a la parte más interesante que es las preguntas. El Triángulo del Norte, la violencia es estructural, no empezó con la Mara Salvatrucha, la violencia en Centroamérica. No es algo de la época actual. Es una violencia estructural que tiene por lo menos desde los años 60 del siglo XX y continúa en nuestros días de forma distinta en el área centroamericana, que además se combina con altos niveles de pobreza y de desigualdad social. Y por eso la gente está inmigrando
de manera constante, sobre todo en los últimos años. En el caso de los mexicanos, también es una inmigración de carácter económico, que tiene otros orígenes y otras raíces, pero que en la época actual los mexicanos van cada vez menos. Y podríamos explicar por qué van cada vez menos. Trump ha encontrado esto para seleccionar. Si ustedes recuerdan, por ahí alguna vez dijo que él prefería a los noruegos que aquellos que provenían, y con perdón de la palabra, generalmente no hablo así, de shitholes places, que eran los africanos. Eso lo dijo en una reunión y lo captaron diciendo. Entonces es una forma de seleccionar. ¿Esto pasa? Sí. Para aquellos que son mexicanos, les voy a platicar una anécdota que a lo mejor no es muy agradable, pero en los años, principios del siglo XX, los mexicanos discriminaron a los chinos. En los años de 1860, los chinos fueron corridos de los Estados Unidos y muchos de ellos terminaron en México. Y había leyes mexicanas que prohibían el matrimonio entre chinos y mexicanos. ¿Por qué creen que era la razón? Porque el producto, o sea, los bebés, eran feísimos. Entonces dijeron, no, salen unos niños espantosos, esa mezcla de mexicanos y chinos son espantosos. Entonces sigamos privilegiando la llegada de la cultura europea. México era muy afrancesado desde la época de Don Porfirio, ¿no? Entonces no es el único caso, hay muchos casos de este tipo a lo largo de la historia de la humanidad, pero ahora esto lo está haciendo. Trump crea lo que se llama cero tolerancia, en donde no le importa la separación de las familias, y esa es la verdadera crisis de la migración de los Estados Unidos. Lo que realmente es una verdadera crisis. Trump da cifras, por ejemplo, que hay 100,000 personas cruzando al año de manera ilegal y que eso constituye la crisis. ¿Saben cuántas personas han cruzado de Myanmar a Bangladesh por los Rohingyas? 1,000,000. 1,000,000, exacto. Eso sí es una crisis. Y Bangladesh, digamos, no tiene mucho que ver con un país rico, ¿no? Entonces, eso sí es una crisis. O los venezolanos, por América del Sur, perdón. ¿No? Si ustedes van a Panamá, ahora ya hay colonias venezolanas en Panamá. El sur de Estados Unidos hay drogadictos, narcotraficantes, miembros de bandas y violadores. Eso es lo que para Trump es el sur, o sea, de México para abajo. Somos drogadictos, narcotraficantes, miembros de bandas asesinas y violadores y terroristas. Y no importa si es cierto o no, porque todo el mundo, la gente no lo cree. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Estados Unidos no tiene mano de obra para continuar desarrollándose como se está desarrollando ahora. Se calcula que para el 2040 la población va a ser tan vieja que no hay manera de sustituir. Y eso no lo dicen personas con posiciones ideológicas determinadas, lo dicen los demógrafos de manera muy constante, pueden ser conservadores o liberales. Entonces, ¿qué va a pasar? La única manera que tiene Estados Unidos de hacer es o una mayor tecnificación, lo cual se desplazaría mano de obra también, o inmigrantes. ¿Quiénes son los inmigrantes que más están llegando actualmente a los Estados Unidos? Los asiáticos. Y los asiáticos llegan de manera legal o de manera ilegal, la gran mayoría llega de manera legal y se quedan. ¿Sí? Porque sale como $20,000 llegar de Asia de manera ilegal y cruzar a los Estados Unidos. Entonces no lo hacen así. En suma, la política e ideología de la administración Trump es lo que está detrás de las medidas xenófobas y de la idea de construir el muro, más que una verdadera realidad que a fin de cuentas podrá contribuir a detener algo, sí, pero no lo que ellos piensan. Entonces, bueno, yo siempre concluyo diciendo que si los norteamericanos piensan que se deben de gastar $40,000 millones, pues que se los gasten, pues ahí va a ser su problema, no van a solucionar mucho, y ya pues que Dios los bendiga y que se los gasten. Gracias. Pues, muchísimas gracias, Jesús. Tenemos media hora para preguntas y respuestas para que realmente sea un diálogo. Si van preparando y me van poniendo su dedito, yo simplemente para calentar motores, parece que no hubiera alguien, persona o grupo que pueda representar un contrapeso a Trump.
con sus mentiras, con las políticas tan violatorias de derechos humanos en muchos sentidos. Pareciera que no, y lo que más asusta es que los mismos líderes de países latinoamericanos, bueno, Andrés Manuel López Obrador, pareciera que ante todos insultos, estas políticas contrarias a la buena vecindad, pareciera que está dócil y pareciera que incluso está jugando el juego de ejercer una política de contención, ¿no? Que está generando una crisis humanitaria en México grandísima, que no sabemos qué hacer con 350,000 centroamericanos ahí en la frontera de Tijuana entonces, un poco que nos digas qué está pasando, si realmente no hay alguien o algún grupo que está representando realmente un contrapeso real a Trump, que pueda representar una posible cambio electoral y que no vuelva a ganar Trump. ¿Qué posibilidades tendría de ganar Trump otra vez? O si hay alguien que está haciendo este contrapeso. El papel de Andrés Manuel López Obrador y quizá de algunos otros países centroamericanos, porque no se oye que está habiendo una respuesta por el maltrato, la separación de familia. Y por último, algo que no se pregunta mucho y no se habla mucho, las diásporas mexicanas y centroamericanas en los Estados Unidos. ¿Están ellas de alguna u otra manera contrarrestando este discurso discriminatorio? ¿Están haciendo algo? ¿Están visibles o están también asustadas, atemorizadas y conteniendo también cualquier reacción de Trump? Entonces, bueno, yo sé que son muchas, la dejo acá y voy tomando, mientras tanto, quien quiera hacer preguntas. Entonces, Jesús, si quieres empezar y vamos tomando poco a poco. Tenemos bien poquito tiempo, media. No, si quieren más yo me quedo. Yo no tengo prisa por irme. Da muy buen té aquí. Yo creo que habría que, déjame empezar por el principio. Las comunidades de, digamos, latinoamericanos, sobre todo mexicanos en los Estados Unidos, son comunidades que tienen como un proceso de inserción, que es la inserción que tiene cualquier ciudadano de cualquier país en el mundo, que es que la primera generación añora mucho México, la segunda generación es como ni de aquí ni de allá, entonces a veces se sienten mexicanos, a veces se sienten norteamericanos, la tercera generación está totalmente integrada. Algunos, pero no con números muy poco significativos, con números significativos de aquellos que ellos son de la tercera generación y algunos de la segunda, no les gusta la llegada de indocumentados. Y no les gusta la llegada de indocumentados, aunque sean mexicanos, porque sienten que los desplazan de ciertas posibilidades de trabajo. Entonces, esas personas, yo he encontrado mexicanos que son pro-Trump. Claro que son mexicanos de segunda o tercera generación. Entonces, ahí hay que tener una lectura un poco como más fina, porque sí hay un grupo, y de hecho no recuerdo, les mentiría, pero era algo así como el 35% de los latinos votaron por Trump, que no es tampoco es un número grandísimo, pero no es un número despreciable. No recuerdo la cifra exacta, la podemos buscar, pero había un número importante. Eso es lo primero. Lo segundo, yo creo que Andrés Manuel López Obrador está en una situación bien compleja porque hay una presión muy grande por parte de la administración Trump con el Tratado de Libre Comercio y hay una presión muy grande para que México se convierta en un país de filtro. Ahora, estos países de filtro han existido, sí. Canadá ha sido país de filtro durante muchos años, ¿no? Entonces tú haces el proceso de auscultación en otro país que no es Estados Unidos. Entonces dices, no, pues a Magnus sí lo amenazaron, su familia le pasó esto y sí tiene derecho al asilo, y lo hacen en México, ¿no? Entonces, no es algo absurdo, digamos, que se le ha ocurrido eso se hace, pues, ¿no? Ahora, Andrés Manuel, ¿qué es lo que ha tratado de hacer? Hacer un poco que son cuestiones humanitarias, de darle la residencia a los centroamericanos. Pero por otro lado, no se la puede dar a todos. Entonces, es un juego como uso de magia o a la hipócrita, como ustedes lo quieren hablar, ¿no? Entonces, deja pasar algunos y te dice, mira, pues ya detuve a estos, ¿no? Primero. Segunda, Andrés Manuel también es un populista y un nacionalista.
pero lo que no quiere es pelearse con Estados Unidos, porque el 80% de las exportaciones mexicanas van a Estados Unidos y el 80% de las importaciones de México provienen de los Estados Unidos. Hay una dependencia grandísima. Entonces, si ustedes rompen ese equilibrio, pues México se va mal. Ahora, ¿le va mal a los norteamericanos? Sí. Por ejemplo, en Texas, si alguien cerrara la frontera, dijera, hoy no pasa nada, la frontera, 1,5 millones de tejanos pierden sus empleos, que no es poca gente. Entonces es un equilibrio complicado, que no es fácil hacer. Y ahora, la situación en América Latina no es nada fácil, si ustedes se ponen a ver, ¿no? Hay un montón de problemas, obviamente todo el mundo sabe en Venezuela, hay varios gobiernos populistas, nomás pónganse a ver qué está pasando en Brasil y que Dios nos agarre confesados. Los gobiernos en Centroamérica, algunos de ellos tienen, bueno, algunos de ellos, quizás con excepción de Costa Rica y algo Panamá, tienen profundos problemas de impartición de justicia. Creo, ya no lo dije, pero si no mal recuerdo, el 85% de los delitos que hay en América Central nunca llegan ni a ser juzgados. O sea, la impunidad es total. Las debilidades de las instituciones proveedoras de justicia es muy grande, ¿no? Digamos, yo siempre les digo a mis alumnos, en México, si a mí me para un señor, yo soy un poco más consciente, pero si a mí me para un policía porque me pasé un alto, pues le doy 200 pesos y ya me voy. Si en Estados Unidos a mí me para, o no sé cuánto se ve ahora, la verdad, si a mí me para un policía en los Estados Unidos y le doy 200 pesos, termino en la cárcel. O sea, pues, si usted trató de sobornarme, se va a la cárcel. No sé qué pasa aquí, yo creo que debe pasar lo mismo. ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque en México el sistema de derecho, la legalidad, las instituciones que imparten justicia son débiles. En Centroamérica son mucho más débiles, ¿no? Entonces, la corrupción es increíble. Entonces, eso también. Y ahora lo que está pasando, y si ustedes, algunos de ustedes son politólogos, deben de estar familiarizados con la idea de que llaman en Estados Unidos los gobiernos híbridos, ¿no? Que son esos gobiernos en que uno es electo legalmente, como Hugo Chávez. Hugo Chávez ganó una elección, ¿no? Andrés Manuel López Obrador ganó una elección y la ganó por mayoría. Y luego esos gobiernos se convierten en autoritarios. Entonces, ¿cómo le haces? Pero si yo gané, pues sí, es cierto. Pues ¿para qué lo eligen burros? ¿No? Bolsonaro, pues, no, hombre, pues eso es más cercano que Trump, o yo creo que está peor que Trump, ¿no? Ahí está en Brasil. Entonces, y son electos de manera legal, sí, y cómo los manejas profundamente complicado. Y para terminar con López Obrador, yo creo que uno de los grandes problemas de México es que México, en sus gobiernos más nacionalistas, trata de implementar los viejos principios de la política exterior mexicana, de no intervención, de la libre determinación de los pueblos, de la solución pacífica de las controversias. Eso es pura retórica. El gobierno mexicano ha violado esos principios de los años de 1920. El libro que estoy escribiendo tiene que ver con eso. Desde los años de 1920. ¿Pero qué? Es una forma de escudarse y de pedir que no intervengan en las cosas mexicanas, porque si yo no me meto contigo, tú no te metes conmigo. López Obrador está tratando de hacer eso y yo creo que va a ser su acabose en política exterior. Porque en Estados Unidos hay que jugarle a la política como norteamericano. Tú te metes y creas un lobby, te vienes una agencia y usas a los consulados y haces lo que se llama en México hacer grilla, o en inglés politicking, ¿no? O sea, tú te metes a jugar en la política norteamericana. Y los países más exitosos como Israel, o si queremos poner un latinoamericano como la Nicaragua de Somoza, hacían eso, ¿no? Entonces, digamos, no sé si respondo a todo, pero pasa por una serie de cosas de ese tipo. Muchas gracias. Entonces, por favor, su pregunta. Yo solamente quería preguntar al respecto, ¿qué papel juega Obama en esto? Porque Obama estuvo en el poder 8 años y prometió un montón de cosas en relación a los afroamericanos, de la cultura africana, pero ¿dónde está la fuerza? Es decir, ¿dónde están los frutos que dio Obama? Obama, que fue y recibió una medalla de Saudi Arabia,
se dio la suerte con los gitanos. Bueno, realmente dan ganas de llorar cuando uno piensa en el régimen de Obama durante 8 años. Bueno, yo creo que para un importante sector de la población norteamericana, Obama constituyó un presidente muy digno, ¿no? Ustedes pueden estar en desacuerdo, lo cual yo respeto profundamente, pero para un sector de la población así fue. Si tú te pones a ver, tiene una serie de simbologías, empecemos por las simbologías y luego por la realidad de simbología importante. Primero, no había en la historia de los Estados Unidos ningún presidente negro, ninguna persona negra que hubiera llegado a la presidencia. Eso tiene una simbología importantísima. Tiene repercusiones de diversas magnitudes que podemos hablar. Segunda, intentó hacer una serie de cuestiones que tienen que ver con la seguridad de los Estados Unidos. Podrá ser bueno o malo, ese es otro problema, pero el acuerdo de desnuclearización de Irán fue un hecho importante. Podrá tener bueno o malo, pero se hizo el Obamacare, que es para las personas. Por ejemplo, mi hijo tiene 26 años y los acaba de cumplir y ya no puede ser asegurado por mí. Pues ya se aseguró en el Obamacare, entonces paga como $100 al mes y tiene seguro. Antes eso no pasaba, ¿sí? Dio una serie de avances muy importantes en lo que tiene que ver todos los derechos de aquellas personas marginadas, como son los homosexuales, transexuales, lesbianas, que eso en Estados Unidos, donde la religión y lo que se conoce como el Bible Belt está totalmente opuesto, logró implementar una serie de cosas de ese tipo que tienen resultados importantes. Y podría ser criticable, podría seguirle, pero digo, ese no es el fin. ¿Dónde está? Yo creo que ha dado algunos discursos, pocos, estoy de acuerdo con usted, pocos. Yo tengo la impresión, y es pura impresión, no tengo ninguna forma de afirmarlo, en Estados Unidos hay como un código. Tú terminas y yo me callo, ¿sí? Si te das cuenta, por ejemplo, el presidente Bush no habló nada cuando llegó Obama al poder, ¿no? El presidente George W. Bush. Cuando, para poner un ejemplo, en la elección de 1960 entre Nixon y Kennedy ganó porque hubo fraude, hizo fraude en Texas y en Illinois, ¿sí? Y cuando le preguntaron al presidente Kennedy, al candidato Nixon, oiga, ¿se sabe que hizo fraude? ¿Usted qué va a hacer? Dijo, yo voy a respetar la legalidad de las instituciones norteamericanas y seguramente después voy a ser presidente. Y así fue. Entonces hay como un cierto ritual de respeto, de no meterme demasiado, aun cuando ha hecho algunos discursos por ahí. A fin de cuentas, hay un grupo de demócratas al estilo de Obama que van a respaldar al Partido Demócrata, sí. Ahora, el Partido Demócrata ha hecho muchas cosas mal. Las partes donde gana Trump, que le quita Wisconsin, Michigan, esos estados, eran estados de los demócratas. Y no se metieron durante años y años a tratar de rescatar esta población que sí se ha empobrecido. Lo que yo quise decir, que a lo mejor no lo enfaticé lo suficiente, es que sí hay una población blanca empobrecida por los cambios que tienen que ver hasta con la tecnología, ¿no? Ahora, ¿quiénes son los que más ganan en Estados Unidos? Los ingenieros, sobre todo si sabes de tecnología, los que saben algorithms y pueden crear una serie de cosas, ¿no? Los médicos, sobre todo si eres anestesiólogo, y algunos abogados. Pero la ingeniería ha llegado, ¿por qué? Porque la tecnificación ha desplazado un montón de gente. Entonces, sí hay una población que yo creo que se va a ir con Biden y que lo que van a tratar de hacer es volverse a meter a esos lugares donde Trump ganó por 1%, por 2%, para tratar de quitarles. ¿Podría ser más? Sí, yo coincido con usted que podría ser más. ¿Podría hablar directamente? No es el estilo norteamericano. No recuerdo, y puedo estar equivocado, no lo digo con certeza, lo digo con una verdadera humildad, no recuerdo
y humildad de ignorancia, ningún presidente, por lo menos desde la época de Reagan, que se haya metido a vituperiar al gobierno siguiente. O sea, no recuerdo que lo haya hecho Carter con Reagan, o Reagan con Clinton, o Clinton con Bush, o Bush con Obama. Puede que sí, esté equivocado, pero no recuerdo. Sí. Por favor, estaba acá y después, Ok, por favor. yo tengo algunas cuestiones. A mí me parece que es evidente que hay una focalización en el problema de los inmigrantes de habla hispana, ya que no solamente son ellos los que amenazan al anglosajón blanco protestante, sino la inmigración asiática, la china, la hindú, la pakistaní. Entonces mi pregunta es, ¿por qué esa sensibilidad especial? ¿Será acaso porque al sistema empresarial que le es negocio importar esa inmigración le interesa desviar la atención hacia los hispanos? Esa es una posible explicación que yo quiero que usted me diga. O la segunda, si no será que existe una especie de complejo de inseguridad por parte de toda esta zona que algún día fue Nueva España, que fue mucho más que México, fue toda Centroamérica y todo el Caribe, que de pronto esas comunidades anglosajonas se ven reducidas como parte del proceso natural de industrialización y ven que aquel sector que nosotros nos identificamos como mexicanos, cubanos, pero para ellos todos somos hispanos, aquel sector que alguna vez, entre comillas, lograron desplazar y someter, se está reproduciendo. Y incluso para mí queda la duda, cuán anglosajonizados fueron estos territorios de Nueva España. Cuando a veces veo videos de supremacistas blancos peleando en español, en un español perfecto con mexicanos. Entonces, estoy seguro que ni tan siquiera esa identidad se borró. Entonces, yo creo que hay una cierta problema de identidad anglosajona en esos territorios que ahora están resaltando. Entonces, puede que sea eso, puede que sea esa la causa de esta especial sensibilidad con la inmigración hispanoamericana, que no tiene que ver, que no se nota tanto. Hay algo, por ejemplo, a los chinos ahora hay discriminación positiva en contra de los asiáticos en las escuelas de Nueva York, porque son muy buenos estudiantes. O sea, hay algo de eso, pero nunca al nivel que usa Trump contra los hispanoparlantes, ¿no? Mire, yo pienso que sí hay contra los hispanoparlantes, pero también los hay contra otros. Por ejemplo, hay que recordar los musulmanes, ¿no? Y los musulmanes han sido atacados en diversos momentos. De hecho, desde la campaña Trump dijo que él quería poner una veda a todas aquellas personas de origen musulmán hasta que supiéramos qué era lo que estaba pasando, ¿no? ¿Por qué? Pero, digamos, aparte de esta, digamos, nota de pie, ¿por qué contra los hispanos? Bueno, en primera, yo no creo que la palabra hispana sea lo que tiene en el argot popular, sea lo importante. Casi la palabra es mexicanos. Si usted es centroamericano, es mexicano. Si usted es latinoamericano, es mexicano. Para los norteamericanos, la identificación es con México, no con los hispanos. Cuando ya entramos al término real de hispanos, pues entramos en una categoría que es mucho más etérea. ¿Por qué? La gran mayoría de los hispanos o latinos, para usar cualquiera de los nombres indistintamente, son personas que votan fundamentalmente demócrata. Más o menos como el 67 hasta 70% de los latinos votan demócrata. El 30% vota republicano. ¿Quiénes son? Los cubanos, que llegaron a Miami, y los puertorriqueños, que están en Nueva York, fundamentalmente. Y por ahí se cuelan algunos de otros lados. ¿Sí? Ahora, la comunidad cubana ha cambiado muchísimo. Ha cambiado desde los que llegaron primero después de la revolución, luego los de los Marieles y ahora las generaciones como Marco Rubio, ¿sí? Sin embargo, en términos generales se han quedado como conservadores y esa comunidad es al partido republicano y algunos de ellos aún apoyando a Trump. Podríamos hablar después de qué ha pasado en el Partido Republicano y el apoyo que recibe Trump de los republicanos, pero eso es otro tema. Entonces, estos hispanos son discriminados, sí, pero son más fácil discriminados los mexicanos, porque no le tiene ningún costo discriminar a México. Discriminar a los latinos le tiene muchísimo costo, muchísimo. Entonces yo digo,
ese mexicano, ese y este, somos 3. Órale. No tiene ningún costo. Ningún costo. Porque Estados Unidos sabe que la gran productividad, que la gran relación económica, él la tiene. La relación México-Estados Unidos es una relación de interdependencia, pero no es una interdependencia desigual. Porque usted y yo podemos ser totalmente dependientes, ¿no? Pero en el caso de México es una dependencia desigual porque Estados Unidos es mucho más fuerte que México. Entonces tiene posibilidades de hacer lo que quiera. Y aparte de que eran una bola de ineptos, ¿no? El gobierno de Peña Nieto no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. La política exterior de México se convirtió en la época de Peña Nieto, cuando Trump salió, en la relación del señor secretario Videgaray con Kushner, con el ¿cómo se llama? Cuñado. El esposo de la hija de Trump. Sí. ¿Esa era la política exterior de México? Por favor. No. Entonces era, aparte de que era una bola de ineptos, sí, esa fue la relación para tratar de lograr hacer algo. ¿Por qué? Unos meses antes de que Trump saliera a la campaña, hubo una reunión de los 3 países, de Canadá, México y los Estados Unidos, para evaluar el Tratado de Libre Comercio, y usted puede ver en la prensa las declaraciones. El Tratado de Libre Comercio está de manera maravillosa y va sobre cauces inquebrantables. 6 meses después, el gobierno de México estaba negociando el Tratado de Libre Comercio. ¿Por qué? Porque tiene mucho poder. Ahora, usted se mete con los hispanos y que Dios lo bendiga. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay organizaciones hispanas muy fuertes. ¿Por qué? Porque hay organizaciones y países que están muy comprometidos con y que no pasan por América Latina. Nomás póngase a ver el respaldo que recibieron el movimiento zapatista en Europa, en Francia y aquí, por poner solamente un caso, ¿no? Entonces, que pasa por muchos otros lados. Yo pienso que el discurso xenófobo de Trump es, una, porque puede ser él totalmente xenófobo. 2, porque le funciona perfectamente. La historia de la migración en Estados Unidos ha sido una historia, como dicen los norteamericanos, de double-edged sword, que tiene cosas de bienvenida a los inmigrantes y de rechazo a los inmigrantes. Ustedes saben la Estatua de la Independencia y el poema de Emma Lazarus cuando se hizo todo esto. Bueno, más o menos en esa época era la época de gloria del Ku Klux Klan. El Ku Klux Klan de los años 20 tenía entre 3 y 6 millones de adherentes y rechazaba a los inmigrantes, a los católicos, a los judíos, y buscaba la supremacía de la raza blanca. Eso era una forma de discriminación, al mismo tiempo que usted ponía, que fue antes la Estatua de la Libertad, pero al mismo tiempo que usted ponía la Estatua de la Libertad como un símbolo de bienvenida a los extranjeros. ¿Sí? Entonces Estados Unidos siempre ha tenido ese conflicto, y podríamos hacerlo toda la historia norteamericana, siempre ha tenido ese conflicto de aceptar y rechazar. Yo creo que ahora los mexicanos se convirtieron en un símbolo porque es muy fácil atacarlos y es muy difícil defenderlos. No porque no sean defendibles, sino porque es una comunidad, los mexicanos, no los hispanos, que es muy fácil de pegarle. Porque las consecuencias no tienen nada. Si yo agredo a Luz Paula, el día de hoy, ustedes me denuncian y yo voy a la cárcel, si la agredo físicamente. Si yo la agredo en México, quién sabe si va a la cárcel. Entonces, un poco lo que pasa. 2%. Un poco lo que pasa. Es muy fácil pegarle a un mexicano o a un musulmán, ¿sí? Y decir que son terroristas. Pues no son terroristas. Ahora, hay todo un discurso, sí, pero la gran mayoría de este discurso xenófobo se lo cree ese 40% de la población. Y a Trump no le interesa más, pues sabe que con 40 gana. Entonces sigue fomentando ese discurso. ¿Por qué cree que es la construcción del muro? ¿Va a construir el muro? Sí, va a construir ahí, no sé, 50 millas. Pero a él no le importa eso. Con que le den $2,000 millones o $5,000 millones, con eso está bien, construir una cosa y sigue adelante. Y además es algo que genera energía entre la población que quiere luchar por esos mexicanos que les quitan el trabajo. No les quitan nada. Una última anécdota. En mi universidad estaban haciendo acaban de terminar un edificio muy grande para el departamento de ingeniería. Grande, bonito. Y uno de mis alumnos me dijo, es que si le quitan el trabajo. Le dije,
yo le voy a dar mi salario de un mes, que seguramente es más de lo que usted paga de colegiatura. Si usted habla español y si no, tráigase un traductor. Si no, vamos ahí y les preguntamos a todos cuántos son indocumentados. Todos los que están ahí son mexicanos, son indocumentados. Y esto tenía que ver con alguna de las preguntas o con la misma que usted hizo. Según una investigación del 2015, solamente 10 personas fueron multadas por contratar indocumentados en los Estados Unidos. 10 personas. En mi universidad, todos, había como 120 trabajadores ahí, como 90 por lo menos han de haber sido mexicanos indocumentados. ¿Por qué no lo hacen? Porque es un juego, y ha sido un juego históricamente. ¿Por qué? Porque a los empleadores les conviene contratar a los mexicanos, porque los mexicanos sí pagan impuestos, que no reclaman. Porque cuando usted es indocumentado y usted es mi empleador, yo gané $150 o lo que sea, $200 a la semana, ¿sí? Usted me quita el 8% de impuestos. Ahora yo no los puedo reclamar porque no tengo cómo demostrar que los pague, pero usted me los quita, ¿sí? Entonces es negocio redondo, impuestos que yo uso, ¿no? Y que no pasa nada, primero. Y segundo, se rentan por menos. Y tercero, los exploto más. Ah, ¿no lo haces? Te vas de aquí. ¿Tienes que manejar? Jamás. Los mexicanos jamás van a violar una ley de tránsito. ¿Por qué? Porque los para la policía, los arresta y los deporta. Entonces, hay todo un juego que ha sido histórico entre que yo te contrato indocumentado porque me convienes, ¿sí? Y el gobierno norteamericano no persigue a esas personas que los contratan. Sí, es facilísimo. O sea, si yo realmente quisiera agarrar a los indocumentados, los agarro, pero 5 grupos en un día. De a 5 grupos por día. En el pueblo donde está mi universidad, que es un pueblo sopilotero, hay 17,000 personas, feo como el solo pueblo, ¿no? Hay un lugar donde se paran los indocumentados y dicen, yo soy plomero, y yo soy carpintero, y yo soy y yo le arreglo y le pinto su casa, yo soy pintor. Y pasan los carros, así, usted es plomero, venga, súbase. Entonces hay todo un ejercicio histórico de esa naturaleza. Muy bien, yo creo que la última para, por No favor, me al quedo, colega los mexicano. ¿No? Bueno, pude percatarme de varias como similitudes con las ideas como aterradoras en Trump, y debería decir Andrés Manuel López Obrador. En este sentido, y después de ver cómo el muro en sí tiene un valor más simbólico que una utilidad real. Puede tener un valor más simbólico y político que realmente un impacto positivo en detener tráfico de drogas o inmigración. En este caso, podría ser la cancelación del Naim de este mismo valor simbólico para AMLO, porque realmente, o sea, tiene un valor simbólico más el tema de decir, va el muro, aunque realmente no vaya a tener un impacto real, y el tema de cancelar el Naim, en este sentido, que es como a la inversa, como no crear algo, sino frenar algo, digamos, sepultar un proyecto, tiene también un valor simbólico más que real. Fue como el principal, el primer paso de AMLO para mostrar que ahí les voy yo. ¿En qué sentido? Porque no tiene realmente como implicaciones positivas la relación de la India. Y conforme van pasando los días, como van saliendo diferentes notas que van como descartando el discurso de López Obrador, es el aeropuerto de la mafia del poder. Mira, no lo sé, honestamente, no lo sé si tenga un hecho simbólico. Yo creo que López Obrador representa varias cosas que voy a tratar de decir rápidamente. La primera, representa el rompimiento de un sistema de partidos tripartita que vino predominando en México por lo menos desde los últimos 20 años, ¿sí? Desde antes de que Fox llegara al poder en el año 2000. López Obrador representa la llegada de un cuarto partido que rompe con ese sistema. Segundo, representa la posibilidad de que pueda convertirse
en un partido dominante como lo fue el PRI por muchísimos años. ¿No? Y López Obrador, con habilidad, está tratando de hacerlo. Y a veces con no tanta habilidad, con descaro. ¿No? Representa la vuelta a un nacionalismo, y casi nunca doy opiniones personales en mis pláticas, pero esta sí, que a mí me parece chafísima. No sé si entiendan todos, pero los mexicanos entendemos, pero chafísima quiere decir de lo peor, ¿no? O sea, rudimentario como el sol. Yo creo que tú no haces, por ejemplo, política adecuada con los Estados Unidos cuando tú dices, no, pues yo no me meto. No, pues representa una incipiente solidaridad con regímenes de izquierda de América Latina que están profundamente cuestionados. Ustedes saben que López Obrador acaba de aceptar al nuevo embajador de Venezuela en México, que tiene un currículum espantoso, ¿no? Represor y cosas de ese tipo, ¿no? Que bajo ninguna circunstancia cualquier país democrático, o sea, Venezuela manda a Suecia a ese embajador y los suecos, ¡pum!, le dan una patada y lo sacan, ¿no? Y lo mismo pasaría en otros países, digo Suecia porque estamos hoy aquí. Pero representa la esperanza para un montón de mexicanos que han sufrido durísimo violencia. La violencia en México no es juego de niños chiquitos. No como en Centroamérica, les di las cifras, no. Pero el hecho de que tengamos 25% por cada 100,000 no es una cifra mala. Al contrario, después de 20 se considera un momento de crisis. Nosotros tenemos 25. ¿Sí? Gente muy pobre, gente discriminada y gente que ni el PRI, ni el PAN, ni el PRD les ha dado solución. En ese sentido, sí es lo mismo que le pasa a Trump. En ese sentido que estoy señalando. ¿Por qué? Porque Trump, y lo dijo Hillary Clinton, lo que pasa es que lo dijo muy mal, se fue con todos aquellos que constituyen, según a Hillary Clinton, el desecho norteamericano. No era el desecho. Son las gentes que se han empobrecido por diversas razones, que tiene que ver con la tecnificación, y alguien, creo que usted fue el que preguntó de la identidad, y que tiene que ver con la identidad. Déjeme darle 2 hechos solamente sencillitos. En los últimos 2 años, en Estados Unidos se consume más tortilla que pan. Y en los últimos 2 años, los norteamericanos consumen más salsa que ketchup. ¿No? Usted va a cualquier lado y usted llega a un restaurante y casi puede ser un restaurante chino y le ponen su salsa con sus potato chips, con sus corn chips. No existe. Usted va a cualquier fiesta para ver el Super Bowl, que es casi una fiesta nacional en los Estados Unidos, y lo primero que le van a poner es sus chips con su salsa. A mí me preguntan mis amigos mexicanos, oye, ¿tú extrañas la comida? No. Porque en Texas hay todos. Usted me dice, ¿qué quiere comer? ¿Quiere comer la comida más sofisticada mexicana? Yo lo llevo. ¿Quiere comer la comida de un trailero? Yo lo llevo. Yo no extraño nada. Lo único que extraño, que eso sí, es una buena barbacoa mexicana. Pero es complicada de hacer. ¿Sí? Pero una cosa, entre toda la comida mexicana, que es de las más variadas del mundo, como ustedes lo saben, no extrañas nada. Hay una pérdida. Las enfermeras que hablan español ganan más que las enfermeras que no hablan español en los Estados Unidos. Hay una especialidad nueva, que ustedes si no encuentran trabajo, yo siempre digo, mi hijo, vete para allá, que es traductor de términos médicos del inglés al español. Hay una transformación total de los Estados Unidos. Los Estados Unidos sí van a ser, para mediados de este siglo, un país totalmente diferente. Les guste o no les guste. ¿Sí? Y la minoría, para el año 2040, los blancos no van a ser mayoría, van a ser minoría. Eso genera, y lo generaría aquí, en Suecia, y lo generaría en Dinamarca, y lo generaría en Londres, y lo generaría en la Ciudad de México, un problema de identidad gruesísimo. O sea, eso no es un mito, pues lo que quiero decir es que es una realidad concreta.
Y por ahí pasa ese problema de manera muy seria y muy profunda, ¿no? Entonces, en suma, ¿López Obrador tiene actos simbólicos? Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Ese podría ser uno? No sé si podría ser uno. Y lo digo no con arrogancia, sino con verdadera ignorancia. No sé si podría ser uno. El muro sí. ¿Por qué? Porque el muro primero es una prebenda de campaña. Él lo ofreció durante toda la campaña. Segundo, es algo físico. Es como decir, esto. ¿Sí? Porque el otro, haces un aeropuerto en otro lado. ¿Sí? Aquí está. Y tercero, es decirle a tu base, para que veas, ahora sí vamos a detectar estos tipos. Para cuando los norteamericanos se den cuenta que no detuvieron nada, ya se fue. Y ya, no pasó nada. ¿No? Ahora, quién sabe cómo le vaya, porque hay todavía varios casos pendientes que lo pueden llevar a problemas serios. ¿Quién sabe hasta dónde? Pues eso sí, solamente el tiempo lo dirá. Pues muy bien, muchas gracias, a menos que haya una pregunta urgente, ¿no? Ahí el señor, mire. Por favor, señor, muy brevemente porque estamos ya sobre el Yo soy tiempo. totalmente neófito en el asunto de la inmigración mexicana a los Estados Unidos y ahora la inmigración centroamericana. ¿Podría usted recomendar un par de libros que pudiesen servir como introducción al tema? Sí, mire, la persona que Pero más sabe libros sobre... más o menos entretenidos, no llenos de estadísticas ni cosas raras. No, mire, la persona que más sabe sobre migración mexicana, y yo diría que centroamericana, es mi querido amigo Jorge Durán. El profesor Durán es un peruano que tiene toda la vida viviendo, bueno, no toda la vida, desde que tenía como 25 años viviendo en México, y él ha escrito cualquier cantidad de libros. Si no mal recuerdo, tiene 33 libros publicados. Yo le recomendaría cualquiera de esos libros. Tiene libros sobre migración y religión, tiene libros sobre estadísticas de migración, que eso no es lo que a usted le interesa. Tiene libros, por ejemplo, hoy me empecé a leer, antes de venir, empecé a leer un artículo que está en Google sobre el programa Bracero y las ventajas del programa Bracero. Con que lea, le podría recomendar títulos. Hay uno que se llama Smoke and Mirrors, que también, si no mal recuerdo, está traducido al español, sobre la religión, no recuerdo el título, pero se llama Migración y Religión. Tiene uno sobre los templos que construyen los migrantes, porque algo muy curioso es que, por ejemplo, las gentes de origen indio, los indios, construyen fábricas o empresas. Los mexicanos con su dinero construyen templos, con el dinero que mandan. Entonces han hecho iglesias o retablos preciosísimos. Entonces Jorge Durán tiene un libro sobre los retablos hechos por inmigrantes, que es un libro muy precioso, muy bonito. Cualquiera que encuentre de Jorge Durán, yo le recomiendo ampliamente. En México solamente hay 8 miembros de la American National Academy of Sciences, en Estados Unidos, que es la organización que tiene mayor prestigio para los académicos. Jorge Durán es uno de ellos. Excelente, pues ni ganas de que termine, pero bueno, el tiempo, muchísimas gracias, yo creo que se merece una